Pero si yo tengo, por ejemplo, la misma masa con una velocidad, y acá tengo una masa con el doble de velocidad, ¿sí? La energía cinética va a ser 4 veces mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad, fíjense que está elevado al cuadrado. Entonces lo más importante, o sea, lo más que más influye en esto sería la velocidad, porque está elevado al cuadrado. Bueno, y acá hay algunas definiciones o algunos conceptos de energía cinética que se lo dejo eso. Se lo dejo para ustedes, para que lo vean. Bueno, vamos a ver esta partecita acá y vamos a hacer una pequeña pausa una vez que terminemos esta parte de acá. Entonces nosotros lo que hemos visto es un trabajo y energía de una fuerza constante. Entonces, si es una fuerza constante, acuérdense que es, volvemos acá, es un rectángulo o un cuadrado. La fuerza es constante, o sea, fíjense la línea esta roja, se mantiene constante todo el tiempo. En cambio, si yo tengo una fuerza, por ejemplo, entre x1 y x2 que va variando, por ejemplo, en x1 tengo 1 newton, en x2 tengo 5 newton, y en todos estos lugares intermedios, acá tengo 2, 3, 4, 5, perdón, 4, acá 4,5, 4,8 y acá tengo 5, ¿sí? Dependiendo del lugar tengo distintos, ¿sí? Por lo tanto la fuerza es distinta en todos estos puntos. ¿Qué habíamos dicho que era el trabajo? El trabajo estaba representado por toda esta área que está acá. Bueno, entonces este trabajo efectuado dice trabajo efectuado por una fuerza variable en un movimiento rectilíneo. Entonces fíjense, en x1 tengo una fuerza, en x2 tengo otra fuerza, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría que calcular acá el área de esta curva. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, hay un método que se llama método integral, ¿sí? En el cual yo, ¿qué es lo que hago con el método integral? Yo toda esta curva, que está acá, la voy a dividir, en vez de tener esta distancia entre x2 y x1, o sea, x2 menos x1, voy a dividirla en rectángulos más chiquitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido este intervalo, lo divido en varios intervalos. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿sí? Delta XA, delta XB, delta XC, D, E y F. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo desde este punto hasta arriba, ¿sí? Hasta que llego a la curva, y más o menos, fíjense que acá hago como si la fuerza fuera constante, y tengo este rectángulo. Bueno, y acá voy a calcular ese trabajo. En este mismo hago lo mismo, voy hasta arriba, donde choca acá, o al medio, dependiendo, ¿sí? El método que use, ¿sí? Hay uno que es método superior y otro método inferior, así que eso lo dejamos para cuando ustedes estudien matemáticas. Voy a tener esta altura, fíjense, por este intervalo, ¿sí? Y voy a tener este trabajo. Lo mismo hago con este porque ha variado la función, voy hasta arriba, fíjense que pasa por el medio en todas, ¿sí? Voy hasta donde pasa por el medio, y acá obtengo este rectángulo, y obteniendo todas estas superficies que hay. Entonces, el trabajo aquí va a ser igual a la fuerza, ¿sí? De A, en este punto A, por delta XA. Entonces obtengo, acá voy a tener este rectángulo. Este que está acá va a ser el B, voy a obtener este rectángulo y voy obteniendo todos esos rectángulos. Bueno, para no hacer esto que está acá, lo que utilizo es
la integral, que ya vamos a ver qué sería la integral. La integral es calcular el área bajo una curva, ¿sí? Yo tengo una curva acá y voy a calcular el área. Vamos a ver, dentro de un ratito les voy a mostrar distintas funciones, ¿sí? Para calcular esta integral. Yo acá tengo, fíjense que esto va a ser igual, el trabajo va a ser igual a la fuerza en dirección X por diferencial de X, y la integral va a estar dada entre X1 y X2. O sea que voy a hacer la integral entre este punto, X1, y X2. Ese va a ser el intervalo que yo voy a calcular esa área, multiplicada por, la integral de la función esta, que va a ser fx, diferencial de x. Bueno, ¿alguno se acuerda de esto? ¿Se entendió esta parte del trabajo de una fuerza? Y ahora explico qué sería la integral. ¿Se entendió esta parte? ¿Qué sería un trabajo de una fuerza variable? Sí, profe. Bueno, entonces voy a explicar ahí cómo se haría una integral, ¿sí? ¿Qué era la integral? Así como tengo que la suma, la inversa de la suma es la resta, la inversa de la multiplicación es la división, y la inversa de la derivada es la integral. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo simple, no vamos a ver integrales, sino simplemente esto es para interpretar lo que estamos viendo acá, porque si no, no podemos entender qué es lo que estamos, de qué se trata esa integral. Bueno, yo tengo que la integral, por ejemplo, de x a la n diferencial de x, va a ser igual a ¿qué? A x a la n más 1 sobre n más 1. Y esto es más una constante, sé que eso ya lo van a ver ustedes más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a representar esto? Va a representar un área o una superficie. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Suponemos que tenemos la función va a ser igual a 1 medio de x. ¿Sí? Entonces, vamos a poner entre los intervalos entre 0 y 4. Vamos a poner ese intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La integral entre 0 y 4 de 1 medio de x diferencial de x. Y acá en este caso no va a ir el c, porque es una integral, en este caso, definida. ¿Cómo hacemos acá? Va a ser igual a 1 medio. Y pongo x. Entonces, x acá está elevado acá, a la 1. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, n más 1. Entonces voy a poner elevado a la 1 y le sumo 1. Dividido n más 1. Entonces acá tengo 1 más 1. ¿Sí? Bueno, y acá tengo entre 0 y 4. ¿Sí? Entonces, seguimos calculando acá, esto va a ser igual a
Fíjense, tengo, vamos a poner x al cuadrado sobre 4. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir, vamos a poner esto acá, entre 0 y 4. Y ahora vamos a introducir en el lugar de x el 4 y en el lugar de x el 0, y lo vamos a restar. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a poner 4 al cuadrado sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 4. ¿Qué quiere decir que esta integral va a ser igual? Vamos a poner el área de esta curva. Va a ser igual a ¿qué? A 4 al cuadrado 16 dividido 4 es 4. Entonces, fíjense que va a representar un área. Entonces la integral representa un área, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá la función. Y yo sé que cuando x vale 1, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y acá tengo 1 y 2. Este es y y este es x. Vamos a graficar la función. Cuando x vale 2, ¿sí? Esta va a valer 1. Y cuando esta vale 2, esta va a valer 4. Y esa es la función. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los intervalos que tengo acá? Van a ser estas. ¿Sí? Voy a tener entre 4 y 0. Y esta va a ser el área. ¿Sí? El área de la curva. Fíjense entonces, si yo agarro, esta es una función fácil, fíjense que esta función, vamos a poner y igual al medio de x. Fíjense que si yo agarro, tengo 2 por 4 va a ser 8 y lo divido por 2 y acá tengo un triángulo, este triángulo que es el área, ¿sí? Va a ser de 4. Este es el área que yo tengo bajo la curva. En cambio, si yo tengo otro tipo, ¿sí?, de función, voy a poder calcularlo de la misma manera. ¿Qué pasa si yo tengo, habíamos visto recién, esta que está acá, de una constante, supongamos que yo digo la fuerza es igual a 5, ¿sí? Y esto fuera entre 1 y 3, ¿qué tendría que hacer? La integral de 5 es 5x. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener que hacer? Introducir el final menos el inicial. ¿Y qué voy a obtener? Esta área de un rectángulo. ¿Sí? En cambio, cuando tengo distintas fuerzas, tengo distintos... puedo tener distintas funciones, tengo que fijarme qué función tengo acá, y yo podría calcularlo con el cálculo integral. Entonces, fíjense, ¿qué me representa el cálculo integral? Me va a representar el área bajo la curva. ¿De dónde viene esto? De análisis matemático, en el cual yo voy dividiendo, ¿sí? Voy dividiendo distintas, con diferentes intervalos, ¿sí? Entonces voy a ir sumando. Fíjense que esta tiene una S como de una suma, ¿sí?, que voy a sumar todos los rectángulos que tengo acá. Si yo a estos intervalos lo hago muy chiquito, en vez de tener delta x, hago un diferencial de x muy chico, voy a tener infinitos
infinitas áreas que tengo acá, que sumo. Entonces de esa manera yo puedo hacer un cálculo exacto de esa área. ¿Sí? ¿Se entendió este tema? Sí, profe. Bueno, paramos 10 minutos. ¿Sí? Hasta las 10:15. A ver, pregunta, no sé. Bueno, hasta las 10:15 y terminamos el tema y vemos de hacer algún ejercicio o de hacer algo, vemos el tiempo y este sería el último tema que vamos a ver antes del parcial. Bueno, y cuarto regresamos.